PRI, Lorena Burregar, quiere hacer algunas precisiones. Lorena, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Emanuel? Buenos días, gracias por la oportunidad de entrar al aire en tu programa. Y bueno, pues estaba escuchando hace un momento la nota sobre lo que señalabas en relación a la resolución del Tribunal Federal Electoral sobre el tema de la equidad de género, que me parece que es un tema que a quienes participamos en política y a quienes somos mujeres pues nos debería de preocupar y ocupar. Y fíjate, Manuel, que anoche precisamente ya muy tarde platicaba con la dirigente del organismo de mujeres, con Gloria Herrera, sobre este tema para ver cuál es la postura de ella como dirigente en este sentido. Y resulta que hacía algunos comentarios sobre los alcances de la resolución del Tribunal Electoral sobre este tema de la equidad de género, sobre todo por la tendencia que se está dando de parte de la dirigencia del partido, que piensan que pueden remover candidatos a diestra y siniestra con un criterio estrictamente electoral, como aparentemente se está haciendo para ver quiénes son los candidatos que están más bajos en las encuestas en riesgo de perder, y ellos creen que pueden utilizar ese criterio para cambiar a esos candidatos. Hace un momento tú dabas la nota y señalabas los municipios donde presuntamente se pretenden remover a los candidatos, que es el caso de Macuspana, que es el caso de Teapa, que es el caso de Jonuta, Cárdenas, me parece, Zapata, creo que Centro, Jalpa de Méndez. así es, Jalpa. Y bueno, esto no se puede hacer de esa manera, por lo menos no sería lo legalmente correcto. Platicando con algunos amigos abogados y revisando los alcances de la resolución, el criterio que se tiene que aplicar es el mismo criterio que utilizó el Comité Ejecutivo Nacional cuando el Tribunal Federal Electoral resolvió que en los distritos federales del país había que garantizar la equidad de género. Y nosotros en Tabasco vivimos un caso que fue el caso del quinto distrito, donde se removió de la candidatura precisamente a Marcos Leiva y se le dio la candidatura a Minerva Santos. ¿En razón de qué se dio la candidatura a Minerva Santos? De una manera muy simple, Manuel. Minerva Santos mostró interés político, participó en un proceso de selección interna para elegir al candidato del PRI a la Diputación Federal por ese distrito. Y en razón de ello es que el Comité Nacional decidió darle la candidatura frente a la resolución del Tribunal Federal Electoral para garantizar la equidad de género. Y es precisamente ese mismo criterio que se tiene que utilizar en el caso de Tabasco. ¿A qué me refiero con esto? A que hay 6 distritos electorales donde hubieron mujeres priistas que hicieron un trabajo político y que buscaron ser candidatas a diputadas locales por esos distritos. Sin embargo, ya están no en la lograron porque hubo una línea del partido, de la dirigencia del partido, para favorecer a quienes finalmente quedaron como candidatos, que es el caso de Cárdenas, donde está Margarita Isidro, que participó en el proceso de selección interna, que es el caso de Jalapa, me parece, donde está Elsie Magaña, me parece que también lo hizo Nira Pérez Garduza. Blanca en fin, Pulido. Hay varios municipios donde varias mujeres mostraron ese interés de participar. Y me parece que si se trata de defender el derecho de los militantes y de acatar una resolución del Tribunal Federal Electoral, lo que tenemos que hacer es ya no meter en más problemas al partido, hacerle un llamado a la dirigencia del partido a que las decisiones que tomen sean decisiones apegadas a derecho y no atropellando el derecho de los militantes priistas. Primero, no pueden remover de manera discrecional a los candidatos a diputados distritales por Tabasco. ¿Por qué? Porque ya pasó el momento jurídico de los cambios de candidatos. Ahorita se va a dar un cambio de candidatos, una sustitución de candidatos, porque hay una resolución del Tribunal Electoral Federal. Entonces, en atención a eso es que se debe dar. Entonces, aquí las mujeres que participaron y en los procesos de selección interna son las que tienen derechos
de reclamar y solicitar a la dirigencia del partido, a la Comisión Política Permanente, al Consejo Político, que son los órganos que tomarán la decisión para ver quiénes son los candidatos que se relevan, y en función de eso que se les dé la oportunidad a estas mujeres en un acto de respeto a la militancia priista de las mujeres que han hecho un trabajo político. Lorena. Y por otro lado, en el caso de los candidatos a los que ya se les notificó, no sé si oficialmente o no, que van a ser sustituidos, y que además han corrido los rumores de que hay un acuerdo de que serán ellos mismos los que determinen quiénes son las mujeres que los van a sustituir. Por Dios, eso es una locura. El partido no es propiedad de quienes son candidatos. El partido es el patrimonio de los militantes priistas y no es una candidatura que se puede heredar a la mujer de uno de los aspirantes, a la cuñada, a la hermana, a la tía o a la sobrina, como se pretende hacer. Hace un momento también escuchaba la declaración de Mario Yergo, donde decía que él estaba en plenitud de facultades, cumpliendo con todos los requisitos para ingresar a la lista plurinominal por la segunda circunscripción. Por supuesto que Mario Yergo no lo puede hacer, porque Mario Yergo tiene credencial de elector, está avecindado en el municipio del Centro y no pertenece a la segunda circunscripción. Si se hiciera lo que se pretende hacer, de sustituir candidatos a diestra y siniestra y de meter a las listas plurinominales a gente que no corresponde a la circunscripción, en lo que va a terminar el asunto es que se pueden inconformar. En el caso de las mujeres, nuevamente se pueden impugnar la designación de la sustitución de candidatos, y en el caso de las listas plurinominales, de igual manera, y seguiríamos en puerta de autoridad. Me parece que es un buen momento para que la dirigencia, hacer un llamado a la dirigencia del partido a que por favor tomen decisiones apegadas a derecho y dejen de hacer las barbaridades que tienen al partido en este momento en una terrible crisis y además con un desconcierto y molestia de toda la militancia priista. Lorena. No se puede atropellar el derecho de los priistas de la manera y misericordia como lo pretenden hacer. Lorena, una pregunta. ¿Tú sabes quién está tomando la decisión de la sustitución? Se hablaba de que Jesús Alí o el equipo de Jesús Alí como candidato al gobierno es quien estaba decidiendo con cierta lógica, ¿no? Pues si él es el candidato al gobierno, él si gana será el primer priista de Tabasco. Mira, no sé quién esté tomando las decisiones, pero tú bien lo dices, lo que se estila es que quienes toman las decisiones del partido, deciden vidas y haciendas, es el gobernador del estado y por supuesto en este momento, electoralmente hablando, es el candidato del PRI. Y yo supongo que la dirigencia del partido participa de esto. Eso es lo que tradicionalmente se hace, aunque no es lo que los órganos de dirigencia legalmente constituidos o los estatutos dicen. Pero políticamente, obviamente, es una tradición que esto se haga, pues. Y ha habido, evidentemente, una aceptación de todo el priismo. Pero nunca, Emanuel, como ahora, se habían cometido tantos errores jurídicos. O sea, vamos tras una decisión tras otra equivocada jurídicamente y empezamos con la revocación del tribunal de Miguel Romero. Después vinieron otros acontecimientos y todavía faltan otras cosas porque hay otras impugnaciones que están por resolverse y que también no se respetó la normatividad interna del partido y que por eso mucha gente se inconformó, como es el caso de las regidurías, que todavía falta, y de otras candidaturas que también hay impugnaciones. Entonces, ¿a dónde queremos o debemos ir? ¿Cuál es la preocupación de los priistas, Emanuel? Que se respete el Estado de Derecho, que se respete el derecho de los militantes priistas. Finalmente, lo único que tiene cada militante priista, mujer o hombre, es su trabajo político. Y a lo menos que aspira cada uno de los priistas es a ganarse un espacio y que cuando ese espacio político se trabaja, se construye mediante una candidatura, se respete ese trabajo político. No se pueden atropellar los derechos de los priistas o de los
militantes de los partidos políticos, porque ya vimos que también han habido resoluciones que han ordenado al Partido de la Revolución Democrática y al Partido de Acción Nacional cuando se han cometido irregularidades, donde los tribunales tienen que respetar, velar por el derecho de los militantes. Entonces son de las cosas que se tienen que cuidar y hacer, pero también los priistas tenemos que hablar y en tiempo y forma, porque guardar silencio es hacernos cómplices y aceptar las decisiones equivocadas. Por Dios, hay que decirle a los dirigentes del partido, hay que decirle al candidato al gobierno del estado, al propio gobernador que también tiene injerencia y toma las decisiones, que se asesoren bien, que busquen buenos abogados. Martín Darío Cázares es ingeniero, ¿cómo es que es el representante del partido cuando ni siquiera es abogado? Ahora entiendo el por qué se cometen todas estas barbaridades. Bien, Lorena, pues creo que muy claro tu planteamiento. De los reveses que han recibido los partidos, ¿consideras que al tuyo fue al que más le afectará esto? Sí, mira, yo creo que a todos los partidos les afecta, porque por supuesto que la militancia, el partido se nutre de su militancia y quienes le dan vida, movimiento, la esencia del partido son sus militantes en cada uno de los partidos. Creo que ahorita las cosas son totalmente distintas, que tenemos que tomar decisiones donde se respete la normatividad, donde se respete el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque en lo que va a terminar esta elección es que vamos a terminar judicializándola. Mira, estamos a escasos días de que se dé la elección y ¿cómo es posible que un partido con la experiencia que tiene, como es el nuestro, tengamos que sustituir candidatos y además, o sea, ¿cuáles son los criterios que se están utilizando para eso? O sea, hay decisiones que la dirigencia del partido no le puede endosar a ningún militante priista, sino que se tiene que privilegiar un interés superior, que es el interés del partido, y que es mantener la legalidad. Mira, tenemos evidentemente graves problemas. Desde el punto de vista electoral, la competencia es sumamente reñida, y esto, por supuesto, nos mete ruido porque desalienta al priismo, porque te genera un sentimiento de derrota anticipada. Imagínense, ustedes, imagínate tú, Emanuel, y al auditorio que se imaginen, ¿qué sienten esos candidatos que de pronto ya hicieron campaña, ya gastaron dinero y de pronto resulta que unilateralmente la dirigencia le dice, no vas bien en las encuestas y vamos a aprovechar una resolución del TRIFE para removerte de la candidatura? Pues obviamente que se molestan, no van a trabajar ya para el partido, se van a ir en contra. Entonces son decisiones que han ido lastimando a la militancia priista y que es lo que nos tienen al borde de la derrota. Nos tienen en una competencia sumamente reñida, donde por primera vez en Tabasco se está planteando de manera seria la alternancia. Pero al borde de la derrota, Lorena, esto, las propias decisiones que el partido equivocadamente ha tomado. ¿Al borde de la derrota es lo que nos dices? Pues mira las resoluciones del Tribunal Electoral, mira cuál es el ánimo de los priistas. La competencia está sumamente reñida, aunque a veces se publican encuestas y siempre decimos, cada partido político pelea porque en la encuesta que publican los periódicos se diga que el partido es el que va arriba. Pero hay un ánimo en el priismo, hay una preocupación en el priismo que obviamente se percibe y que nos puede colocar en una situación sumamente difícil, más aún cuando el consenso hacia el interior del partido no se ha construido, cuando se golpea a los grupos políticos, cuando se atropella el derecho de los militantes, cuando no se respeta el derecho de las mujeres, cuando no se respeta el derecho de los jóvenes. ¿Qué partido político tiene contento a sus militantes con esos antecedentes que hay? Y evidentemente, no es privativo del PRI, ya señalábamos que hay decisiones equivocadas que se han tomado en otros partidos, pero creo que cada quien se debe hacer cargo de la parte que corresponde y que cada militante debe defender sus derechos al interior del partido en el que milita. Y en este caso, insisto, creo que las mujeres nos tenemos que aplicar y actuar solidariamente con quienes hicieron un trabajo político para que esas candidaturas que el Tribunal Electoral Federal resolvió que se debían sustituir, se hagan con aquellas mujeres priistas
que hicieron un trabajo político y que buscaron ser candidatas y que no se les permitió. Lorena, ¿tú no crees entonces en las encuestas que publica tu partido? Mira, no creo en las encuestas por una razón, porque cada uno de los partidos políticos hace sus propias encuestas y las utiliza para publicidad electoral. Las encuestas, el tema de las encuestas se ha desvirtuado. Una encuesta es para tomar decisiones, para saber dónde estamos en el ámbito en el que se desarrolle la encuesta, en este caso el ámbito electoral, para ver cuáles son las deficiencias, cuáles son las fortalezas y debilidades que tienes tus candidatos o como partido político, subsanarlas, tomar decisiones y reencauzar el rumbo. No es para publicidad electoral como se ha mal utilizado las encuestas en este caso. Pero en fin, yo creo que la encuesta más importante se dará el 1 de julio y creo que si algo estamos obligados a hacer todos los priistas es a cerrar filas, sí, pero a cerrar filas cuando se toman las decisiones correctas, a cerrar filas cuando se respeta el derecho de los militantes. No se tiene calidad moral un dirigente de partido o un candidato cuando se están viendo que las decisiones que se han tomado son equivocadas y prueba de ello es las resoluciones del Tribunal Federal Electoral. Por ejemplo, hay una decisión o hay una insistencia de quien hizo, por ejemplo, la impugnación, Félix Eladio Sarracino, se inconforma ante los tribunales porque sintió atropellados sus derechos como militante priista. Lo lógico es que si hay una resolución se convoque a quienes presentaron la impugnación para construir un acuerdo y darle los espacios. Y resulta que lejos de hacer eso, lo que se hace es que se estigmatiza, se descalifica, se excluye a quienes pelean por sus derechos de militancia. Por Dios, si son los que le dan vida al partido, son los que han peleado por el partido en las distintas trincheras, tú no puedes excluir a la gente de esa manera como pretenden hacerlo con las candidatas mujeres. Ahora, Lorena, tengo que irme a la pausa, me espera Candita Gil que va a entrar a entrevista, sin embargo no puedo dejar de preguntarte, decías hace un momento que el golpeteo a los grupos políticos, la exclusión, esto es problemas al interior todavía en el revolucionario institucional, no se sanaron las heridas en tiempo y forma, ¿esto lo estás viviendo tú y tu grupo, Lorena? Sí, digo, por supuesto, prueba de ello es que nosotros estamos totalmente al margen como grupo político y desafortunadamente quienes participaron en la construcción de la candidatura de Humberto Mayans, cuando fueron los tiempos en ese momento, pues la mayoría son priistas que están apoyando la candidatura de Arturo Núñez porque no hubo los espacios dentro del partido, porque no hubo una negociación interna dentro del partido, porque quienes debían sentarse a la mesa desestimaron a todos aquellos que participamos en esa construcción de esa candidatura, que fue un grupo muy sólido, muy representativo, que tenemos candidatos que están buscando ser diputados, que están buscando ser presidentes municipales y a los que se les ha golpeado y se les ha estigmatizado por haber tenido la desgracia de haber participado en el grupo político que buscó construir la candidatura de Humberto Mayans. Y lo paradójico es que por un lado Mayans está haciendo campaña para el Senado de la República y obviamente apoyando la candidatura de Jesús Alí, pero quienes trabajaron para esa candidatura en su momento, pues hoy la mayoría está apoyando a Arturo Núñez porque son priistas que no querían renunciar al partido y de hecho que no lo hicieron, sino que lo que hicieron fue precisamente pronunciarse por la alternancia, en este caso con Arturo Núñez como un potencial candidato que puede representar los intereses de esos priistas que se sintieron excluidos. Diputada. Dentro. Y es algo que yo he lamentado mucho, Emanuel, porque hicimos un trabajo político hacia el interior del partido serio. Creo que éramos el grupo político más sólido. Mayans fue en su momento el aspirante más fuerte, al igual que en el caso de Luis Felipe Graham o el equipo de Luis Felipe Graham, y que si las cosas se hubieran dado de otra manera,
si se hubiera hecho política al interior del partido y se hubiera conciliado con todos los grupos, hoy no estaríamos en la antesala de una potencial derrota como se puede dar este caso en este momento. Cuando hablabas de la estructura de Humberto Mayans, la que ya me dices está trabajando a favor de Arturo Núñez, ¿te incluye a ti? ¿Tú estás trabajando a favor de Núñez? No, no me incluye a mí. Yo tomé una decisión y de hecho con el propio Humberto Mayans yo lo comenté. Yo decidí mantenerme al margen de las campañas políticas a la gobernatura del partido. Lo que sí he estado haciendo, he estado trabajando con los candidatos a diputados locales, a presidentes municipales, a diputados federales de mi partido, el PRI. Yo me mantengo en el PRI, no soy partidaria de andar saltando de un partido a otro, pero también creo que se tiene que respetar la decisión de los priistas. El voto es libre, es secreto y cada priista, cada ciudadano decide cuál es la oferta política que satisface sus necesidades como ciudadano. Esto es, en otras palabras, Lorena, en otras palabras, tú a la hora de votar sabrás si votas por el PRI, pero puedes no votar por el PRI, es lo que nos quieres decir. No, lo que te quiero decir es lo que te he dicho, que desde el punto de vista político yo estoy apoyando a los candidatos de mi partido en los distintos municipios del estado, soy diputada del partido, del PRI, y por supuesto que voy a mantenerme y voy a permanecer ahí. Insisto, no soy de las personas que andan saltando de un partido a otro, porque para decir lo que uno piensa y para actuar no se necesita irse a otro partido para decir las cosas que se tienen que decir dentro del partido. Diputada, muchísimas gracias por la llamada, te saludo. Gracias a ti, Emanuel, buenos días. Lorena Burregar de los Santos, qué interesante, ¿no le parece? Carreras de caballos mañana en los carriles de Cárdenas.